En una noche de tormenta sobre el noreste de Estados Unidos, un avión de pasajeros inicia su descenso hacia su destino, mientras fuertes ráfagas de viento sacuden la aeronave en medio de la oscuridad. En cabina, los pilotos siguen sus instrumentos convencidos de que la aproximación transcurre con normalidad. Pero, durante este descenso, algo comienza a no encajar, y lo que está a punto de ocurrir se convertirá en el mayor susto de sus vidas. ¿Qué sucedió? Esto es lo que sabemos. ...12 de noviembre de 1995. Nuestra historia de hoy comienza en el Aeropuerto Internacional O'Hare, en Chicago, Estados Unidos. En esta noche, un sistema de baja presión se extiende sobre el noreste del país y está generando tormentas intensas, ráfagas fuertes y un descenso constante en la presión atmosférica. Las condiciones meteorológicas ya provocan retrasos en cadena en varios aeropuertos, y entre los vuelos afectados se encuentra el vuelo 1572 de American Airlines, programado para despegar a las 9:25 de la noche con destino al Aeropuerto Internacional Bradley, en Connecticut. Debido al mal tiempo tanto en Chicago como en el noreste del país, la salida del vuelo se retrasa casi 2 horas. Mientras los pasajeros esperan en la puerta de embarque, la tripulación recibe nuevas actualizaciones meteorológicas que no resultan alentadoras. En el Aeropuerto Internacional Bradley, se reportan ráfagas cercanas a los 40 nudos, turbulencia durante la aproximación y una presión barométrica que continúa descendiendo con rapidez. En el año 1995, American Airlines es el mayor operador mundial de la familia MD-80, con más de 300 aeronaves en servicio que constituyen la base de su red doméstica. El avión asignado al vuelo 1572 es un McDonnell Douglas MD-83 con 8 años de antigüedad, una aeronave que no presenta antecedentes técnicos relevantes. Se trata de un modelo maduro y confiable, equipado con instrumentación analógica tradicional y un sistema de piloto automático sólido, aunque dependiente de una correcta configuración manual por parte de la tripulación. Al mando de la aeronave, se encuentra el capitán Kenneth Lee, de 39 años, quien acumula más de 8.000 horas totales de vuelo, de las cuales más de 4.000 han sido en la serie MD-80. Antes de ingresar a la aerolínea en 1986, sirvió como piloto en la Fuerza Aérea de Estados Unidos, experiencia que le ha permitido desarrollar habilidades en operaciones bajo condiciones exigentes. En el asiento derecho, lo acompaña el primer oficial John Richards, de 38 años, con más de 5.000 horas de vuelo y cerca de 2.000 en el mismo modelo. Al igual que el capitán, cuenta también con formación militar previa. Ambos pilotos ya han completado un tramo anterior ese mismo día, por lo que este será su segundo y último vuelo de la jornada. Aunque no presentan signos de fatiga, tampoco inician el vuelo completamente frescos. Durante la preparación en cabina, la tripulación recibe el informe meteorológico actualizado del Aeropuerto Internacional Bradley. En él, se confirma que la presión estándar de 29.92 pulgadas de mercurio ya ha descendido por debajo de 29.50, y continúa bajando. Aunque este dato puede parecer rutinario, en realidad es fundamental, porque el altímetro no mide la altura directamente, sino que interpreta la presión exterior para calcular la altitud. Cuando la presión atmosférica disminuye y el ajuste no se actualiza correctamente, el altímetro puede indicar que el avión se encuentra más alto de lo que realmente está. En condiciones normales, pequeñas variaciones no representan un riesgo significativo. Sin embargo, cuando se combinan con una aproximación nocturna, visibilidad reducida y terreno elevado en las cercanías del aeropuerto, esas diferencias pueden volverse críticas. Esa noche, la pista prevista en Bradley es la 1-5. A diferencia de otras pistas principales, no cuenta con un sistema ILS que proporcione guiado vertical, por lo que la aproximación debe realizarse mediante una aproximación basada en radioayudas. Este tipo de aproximación exige seguir radiales específicas, controlar la distancia al aeropuerto y respetar altitudes mínimas establecidas en puntos concretos, todo ello sin disponer de una senda electrónica que garantice automáticamente una pendiente segura de descenso. En este contexto,
La correcta configuración del altímetro y la verificación cruzada entre ambos instrumentos se vuelven elementos esenciales para mantener la seguridad de la aproximación. Cerca de las 10:45 de la noche, los pasajeros comienzan a abordar. Para la mayoría, será simplemente un vuelo nocturno de aproximadamente 2 horas. A los pocos minutos, el MD-83 recibe autorización para retroceder desde la puerta. Los motores Pratt & Whitney JT8D cobran vida con su característico sonido agudo, mientras la aeronave inicia el rodaje bajo una lluvia persistente. En cabina, el capitán y el primer oficial completan las listas correspondientes, al tiempo que el radar meteorológico muestra ecos dispersos a lo largo de la ruta hacia el noreste. Por ahora, todo se mantiene dentro de los márgenes operativos. Sin embargo, en el aeropuerto de destino la presión atmosférica continúa descendiendo lentamente, un factor que todavía parece secundario, pero que en las próximas horas adquirirá un protagonismo inesperado. Con la autorización recibida, el capitán avanza las palancas de potencia y el MD-83 comienza su carrera por la pista mojada del aeropuerto. Pocos segundos después, la aeronave se eleva hacia el cielo oscuro, atravesando capas de nubes mientras la lluvia golpea el fuselaje. El ascenso transcurre sin incidentes y el vuelo se estabiliza inicialmente en 33.000 pies. Más adelante, con el objetivo de evitar una zona de turbulencia detectada en el radar meteorológico, la tripulación solicita y obtiene autorización para ascender a 35.000 pies. 15 minutos después del despegue, mientras el avión se aproxima al nivel de crucero, la tripulación recibe un mensaje del despacho de la aerolínea con información meteorológica actualizada de Bradley. En el informe, se confirma que los vientos continúan intensificándose, que se han reportado turbulencias durante la aproximación y que la presión atmosférica sigue descendiendo. En ese momento, la información se percibe simplemente como un dato operativo más, aunque con el paso de las horas adquirirá una importancia crítica. El vuelo 1572 de American Airlines continúa en crucero con relativa normalidad hasta pasada la medianoche, cuando el MD-83 inicia el descenso hacia Connecticut. El capitán se dirige a los pasajeros para advertirles que deberán permanecer sentados durante todo el descenso debido a la turbulencia prevista hasta el aterrizaje. A partir de ese momento, la carga de trabajo en cabina comienza a aumentar. Mientras aún se encuentran en el descenso inicial, el primer oficial sintoniza el ATIS de Bradley, el sistema automático que transmite las condiciones meteorológicas del aeropuerto. En la transmisión, escuchan que la presión barométrica es de 29.50 pulgadas de mercurio. Minutos más tarde, al establecer contacto con el control de aproximación, el controlador les proporciona un valor más reciente, 29.40. Sin embargo, ese dato provenía de una observación realizada más de una hora antes. El problema es que la presión atmosférica continúa descendiendo rápidamente debido al sistema de tormentas que afecta a la región. Para cuando el avión se aproxima a la fase final de la aproximación, la presión real ya es incluso menor que 29.40. Durante la lista antes del aterrizaje, ocurre la confusión que marcará el resto del vuelo. Cuando el primer oficial solicita verificar los altímetros, el capitán menciona el valor de presión que habían escuchado previamente en el ATIS. El primer oficial intenta corregirlo con el valor más reciente transmitido por el control de aproximación, pero recuerda el número de forma incorrecta e introduce 29.47 en uno de los instrumentos en lugar de 29.40. Puede parecer una diferencia insignificante, apenas 7 centésimas, pero cada centésima representa varios pies de altitud. Siguiendo el procedimiento interno de la compañía, el altímetro principal se ajusta con un valor modificado para que marque 0 al tocar la pista, compensando la elevación del aeropuerto, que es de 174 pies. Este método exige que ambos instrumentos mantengan una diferencia específica equivalente a la elevación del campo. Esa verificación cruzada debió alertar a la tripulación de que algo no estaba bien, pero en medio de la carga de trabajo y la turbulencia, la discrepancia pasa inadvertida. Mientras tanto, la presión atmosférica real continúa descendiendo.
A unas 15 millas del aeropuerto, el MD-83 se encuentra alineado con la pista 15. La turbulencia aumenta, y las ráfagas comienzan a sacudir la aeronave con fuerza. Las condiciones en tierra son tan severas que la torre de control ha sido evacuada parcialmente debido a filtraciones de agua y vibraciones estructurales. Ahora, solo permanece un supervisor en la posición, quien no está oficialmente habilitado para emitir autorizaciones de aterrizaje. En esas circunstancias, la aproximación depende prácticamente por completo de la tripulación. El avión es configurado progresivamente para el aterrizaje, con el tren de aterrizaje extendido y los flaps desplegándose por etapas. A unas 5 millas del aeropuerto, el capitán selecciona un descenso de 1000 pies por minuto con la intención de estabilizar la aeronave en la altitud mínima de descenso, establecida en 908 pies sobre la elevación del aeropuerto. Esa altitud garantiza separación con los obstáculos del terreno, incluida una colina situada a unas 2 millas y media del umbral de la pista, cuya cima alcanza 819 pies. En la aproximación, el primer oficial anuncia los 1000 pies, pero no realiza el llamado obligatorio de 100 pies sobre la mínima de descenso. Mientras ambos intentan localizar la pista a través de la lluvia y la oscuridad, el avión continúa descendiendo ligeramente por debajo de lo que ellos creen. Cuando el primer oficial vuelve a revisar sus instrumentos, se percata de que el avión ha descendido por debajo de la mínima de descenso y comienza a advertir al capitán. En ese mismo instante, se activa la advertencia del sistema de alerta de proximidad al terreno, que indica una tasa de descenso excesiva. El capitán presiona el botón para mantener la altitud, pero el sistema estabiliza la aeronave en una altitud que ya se encuentra por debajo del mínimo permitido. Apenas 4 segundos después, el MD-83 impacta con las copas de los árboles en la cima de la colina. La cabina se sacude violentamente y se escuchan golpes secos mientras las ramas son absorbidas por los motores. Luego, el motor izquierdo pierde potencia casi de inmediato, y el derecho comienza a fallar segundos después. La aeronave aún se encuentra a más de 2 millas de la pista. El primer oficial ordena frustrar la aproximación y el capitán aplica máxima potencia mientras ajusta la configuración del avión. Sin embargo, con ambos motores comprometidos, el empuje disponible es limitado y la velocidad comienza a disminuir. A través del parabrisas, finalmente aparece la pista entre la lluvia y la oscuridad, ofreciendo a la tripulación una última oportunidad de salvar el avión. Con movimientos firmes y precisos, el capitán corrige la trayectoria y mantiene la alineación con la pista. El avión golpea varias antenas del sistema de aproximación antes del umbral y toca tierra con fuerza en la zona previa a la pista. El impacto es brusco y la aeronave vibra violentamente mientras los frenos y las reversas trabajan al máximo sobre el pavimento mojado. Tras varios segundos de tensión extrema, el MD-83 comienza a reducir velocidad hasta que finalmente se detiene dentro del área aeroportuaria. Contra todo pronóstico, no hay víctimas fatales. El vuelo 1572 de American Airlines estuvo a solo segundos de convertirse en una tragedia mayor, en una noche donde pequeños errores acumulados y una presión atmosférica que descendía silenciosamente redujeron el margen de seguridad a casi cero. Tras el incidente, la investigación quedó a cargo de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte. El análisis de los registradores de vuelo confirmó que la aeronave descendió por debajo de la altitud mínima de descenso establecida para la aproximación a la pista 15 sin contar con referencia visual adecuada del aeropuerto. El informe determinó que la causa principal fue la falla de la tripulación en mantener la altitud mínima hasta adquirir contacto visual con la pista. Durante los últimos momentos de la aproximación, el primer oficial no realizó el llamado obligatorio de 100 pies sobre mínima, lo que habría proporcionado una advertencia adicional antes de cruzar el límite seguro. Además, parte de su atención estaba dirigida a intentar localizar la pista en medio de la lluvia y la oscuridad, en lugar de concentrarse exclusivamente en el monitoreo de los instrumentos en una aproximación de no precisión. Cuando finalmente detectaron que habían descendido por debajo de la altitud autorizada,
el capitán seleccionó el modo mantenimiento de altitud del piloto automático en lugar de iniciar de inmediato un ascenso manual, lo que permitió que la aeronave continuara estabilizándose por debajo de la mínima. Como factores contribuyentes, la NTSB señaló la configuración incorrecta de los altímetros, producto de una interpretación equivocada del ajuste barométrico, así como la rápida y continua caída de la presión atmosférica esa noche. Para el momento de la aproximación final, la presión real había descendido aún más, ampliando la diferencia entre la altitud indicada y la altitud real del avión. También, se indicó que el controlador no proporcionó el ajuste más actualizado al establecer el contacto final. En cuanto a la aeronave, el MD-83 sufrió daños considerables y requirió reparaciones extensas, con costos que rondaron los $9 millones, pero no fue declarado pérdida total. Tras ser restaurado, continuó operando durante más de 2 décadas antes de ser retirado definitivamente en 2017. Respecto a la tripulación, no enfrentó consecuencias penales y el informe reconoció que, pese a los errores previos, su actuación tras el impacto fue determinante para evitar un desenlace mucho más grave. Aunque este vuelo logró llegar a tierra, no todos los casos terminan igual. De hecho, hay otra historia donde todo parecía bajo control, pero una simple decisión lo cambió todo, y desde ese instante, el desenlace tomó un rumbo completamente distinto. Por eso, te la dejo aquí en la pantalla para que descubras cómo, en cuestión de segundos, puede torcerse por completo el destino de un vuelo.